Bendiciones, bendiciones en este día tan hermoso que Dios nos regala. Sabemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y el que confía en Dios no queda en vergüenza, y el que clama a Él le responderá. Porque Él es nuestro Padre. Somos hechura de Él, nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto podemos creer que Él nunca nos dejará, y que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad cubra las naciones, sobre tu vida, familia, mi familia, sobre tu economía y mi economía, amanecerá Jehová y será vista su gloria. Son tiempos fuertes, pero también debemos entender que aunque haya mucha tiniebla, las noticias digan muchas cosas, confiamos en Dios y Dios nos sacará adelante, porque Dios hará memoria de nuestra vida, de nuestras ofrendas. Dios hará memoria, Dios reprenderá al devorador. Y yo he podido entender, porque un día el Señor me lo dijo: yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy, y seré el mismo Dios de siempre. Yo no cambio. Y hay situaciones que se presentan en la palabra, hay situaciones que la palabra nos muestra y que vivimos como hijos de Dios, porque dice su palabra: decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de su trabajo. ¿Sabe? Este es el tiempo de mantener la fe y de erradicar toda mentalidad de miedo. Hoy quiero hablarte un tema que es algo que llevo con la iglesia que pastoreo, y hemos estado hablando sobre el espíritu de pobreza. La gran pregunta que me hice un día: ¿era Jesús pobre? ¿Caminaba Jesús en pobreza? Y hay un versículo que erradica toda esta doctrina de la pobreza, según lo que dicen, de que Jesús era pobre. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. No dice que fuéramos empobrecidos, que fuéramos enriquecidos. Por eso entiendo cuando Juan dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma, y que tengas salud. Porque la gran pregunta es esta: ¿cuándo has visto a un pobre con tesorero al lado? La Biblia me dice en Juan 3:13-29 que Judas era el tesorero de Jesús. Sí, Judas, el que lo traicionó. La palabra también me enseña que Jesús vestía túnica de reyes de una sola costura. Por eso los soldados romanos se la echaron a la suerte, y ellos no creían que era el Mesías, porque si hubiesen creído no lo hubiesen crucificado. Pero ellos sabían que la túnica que Jesús utilizaba era la que usaban los reyes, porque Jesús es el rey de los reyes. Entonces la religión nos vendió el concepto de un Jesús pobre y que le faltaba todo. Y yo vengo a decirte hoy, hermano, que no confundan la amnesia con la magnesia, porque son dos cosas diferentes. No confundas la humildad con la pobreza, porque nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el dueño del dinero, es el dueño de todo, y es dueño de lo que respalda el dinero, que es el oro y la plata. Entonces Jesús no fue pobre, pues el Padre Dios le colocó todos los recursos de esta tierra a su disposición. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, porque para eso es que Dios coloca los recursos en las manos de nosotros. Entonces tienes que entender que eres un hijo de Dios, que eres heredero de todo lo bueno que Dios tiene para ti, y que Dios no te creó para que andes en pobreza, en miseria. Dios te creó porque tú eres su embajador, su hijo. Entonces no se vale ser hijo de Dios y a su vez necesitado, porque el único que te quiere ver pobre y arruinado es el enemigo, el diablo. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, fue vencer al enemigo, vencer a la muerte, el pecado, pero también venció la pobreza monetaria. ¿Por qué? Porque la pobreza es atormentadora, la pobreza es angustiadora, devastadora, parte el corazón, despoja al hombre de su confianza en sí mismo y de su sentido de valor, porque la persona cuando anda en pobreza, cuando anda en miseria, no mira de frente, siempre tiene
su cabeza abajo. ¿Por qué? Porque te quita el sentido de valor, es un espíritu inmundo. La pobreza empaña la visión, los sueños y se pierde el enfoque de lo que Dios tiene con nosotros. Cuando a Jesús le colocaron la corona de espinas, escúchame bien, ahí derramó sangre. Y derramamiento de sangre en la Biblia tiene que ver con redención, redimir, levantar. Y el primer Adán activó la maldición de la pobreza. ¿Cómo? Dios le dijo: ahora por lo que hiciste, por tu desobediencia, con el sudor de tu frente comerás. Pero Dios había colocado a Adán en un lugar de abundancia. Los ríos tenían oro, piedras preciosas, porque Dios, escúchame bien, cuando Dios colocó al hombre en el pensamiento original, en la idea original, era que el hombre viviera para cuidar lo que Dios le había dado y para que comiera de eso. Pero la misma desobediencia ha llevado al hombre a la pobreza, a la miseria. Pero cuando tú y yo nos encontramos con el Dios de pacto que se encontró a Abraham, y tú le crees y caminas en obediencia y en amistad con Dios, y caminas en honra, en darle la honra a Dios, en servirle, como dice Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, para que sean llenos tus graneros y tus lagares rebosen de mosto. ¿Por qué Dios nos pide diezmar, ofrendar y dar? Por obediencia, no por ley. Porque ya no vivimos bajo una ley, vivimos bajo principios establecidos que Dios creó en el mundo espiritual, que los activa en el mundo físico, pero afecta tu vida para bien, no para mal. Entonces, cuando a Jesús le colocaron esa corona de espinas y derramó esa sangre, era para redimir la maldición de la pobreza. Porque vuelvo y te digo, la pobreza no tiene que ver con el dinero, la pobreza tiene que ver con lo que pensamos. Por eso a Jesús le colocaron una corona de espinas, porque tenían que redimir el pensamiento del hombre. Porque la pobreza está en la mente. Yo siempre he dicho que la diferencia entre un pobre y un rico no es el dinero que pueda tener, sino su pensamiento. El rico invierte para multiplicar y el pobre gasta para empobrecerse más. Entonces, cuando esa sangre fue derramada, destapa los oídos, los ojos, el olfato, vienen las ideas de Dios, porque Dios te da ideas. Porque Dios quiere sacarte de la pobreza. Dios no te va a dejar donde te encontró. ¿Por qué? Porque somos su hijo. Recuerda que Jesús se hizo, no era pobre, se hizo pobre por amor a nosotros, por la gracia de Él, para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo, no solamente en la vida espiritual, sino que también nuestras finanzas prosperen, los negocios prosperen, porque Dios quiere verte bendecido. Dios quiere verte, porque tú y yo somos gobernadores, tenemos que ser un ejemplo al mundo de que el que entra bajo el pacto, Dios lo bendice, lo prospera. Entonces tienes que sacarte la idea de un Jesús pobre. El primer Adán activó la maldición de la pobreza, y por eso Dios le dijo: con el sudor de tu frente, porque yo te di todo para que lo disfrutaras, pero tu desobediencia, dije, toma todo. Escucha lo que le dijo: puedes comer de todo, pero de este árbol no puedes comer. Y lo que hizo Adán y Eva fue comer de lo que Dios le dijo que no tomara. Así te dice el Señor a ti, así me dice a mí: toma todo, toma el 90%, vive con el 90%, pero dame el 10%. Dame mi ofrenda, honra mi nombre, porque yo nunca te dejaré en vergüenza. Pero ¿por qué hago esto? Porque en estos tiempos que se avecinan, que ya estaban pronosticados y profetizados, que vendrían tiempos fuertes, que hay tiempo de vacas gordas y tiempo de vacas flacas. Pero estos tiempos son fuertes y mucha gente deja de diezmar, deja de ofrendar y deja de hacer esto, porque ellos creen que entre más guardan, porque ese dinero lo puedo tomar para pagar esto, pero yo tengo que caminar por fe. Porque Dios hará algo, siempre lo ha hecho, nos ha sostenido y lo hará. Pero el espíritu de pobreza, el espíritu que se está moviendo en este momento, que quiere venir, así como vino sobre Venezuela, sobre Cuba, por las cosas que se están dando, por los gobiernos nefastos que se están levantando, por esa gente que viene con ideas absurdas para empobrecer. Pero nosotros tenemos que creer a Dios, que Dios va a romper ese espíritu, porque nosotros somos hombres y mujeres de pactos. Entonces tenemos que activar los principios del Señor. Porque a Jesús le traspasaron su cabeza, su mente, para redimirnos. ¿Por qué con una corona de espinas? Porque la pobreza está en tu pensamiento. Es por eso que tu mente y mi mente tiene que ser renovada día a día. Romanos 12:2 lo dice. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Todo está en lo que tú piensas. Porque si usted piensa que la pobreza es de Dios, usted está muy equivocado, porque no es de Dios.
La franquicia de la prosperidad financiera es de Dios y el diablo se la ha robado. ¿Por qué? ¿Sabes por qué se la ha robado? Por personas ignorantes, incrédulas y religiosos que creen que entre más pobres, más humildes. ¿Sabes? A mí el Salmo 35:27 me dice que Dios ama la prosperidad de sus hijos. Dios ama tu prosperidad, varón, mujer. Dios ama que tú te levantes, pero que honre su nombre, glorifique su nombre, y no que entre orgullo a tu corazón y diga, mi poder y mi fuerza me han dado estas riquezas. No, porque ha sido el Dios de pactos. Entonces rechacen la pobreza como un modelo de vida, porque el deseo de Dios para su vida es levantarlo y prosperarlo. Eso lo dice el Salmo. Entonces muchos critican a aquellos que están tratando de libertarte de esa pobreza, porque está en la mente. Siempre Dios mandará libertadores financieros que te hablen de esto para que salgas adelante. Cuando verdaderamente entiendes la aflicción de la pobreza y la tragedia de la carencia, tu fe se empezará a enfocar y creer en los principios financieros de la palabra de Dios. Tienes que entender que Dios quiere prosperarte porque ese es el deseo de su corazón. Y es por esto que como hijos de Dios nosotros diezmamos, ofrendamos, sembramos, damos primicia, ayudamos a los pobres, honramos a nuestros padres. Porque todo esto te va a prosperar, todo esto te va a levantar y dará bendición a la labor de tus manos. Por eso no puedes dejar de dar, porque Dios tiene lo mejor para ti. Por eso tienes que saber que cuando tú honras a Dios, Dios va a honrar tu nombre, porque tú no puedes negociar con la pobreza. Tú tienes que echar fuera la pobreza. Tú tienes que sacar en tu casa, hacer una limpieza en los closets, en la cocina y en todo, y sacar todo aquello que a Dios no le agrada, porque a Dios no le agrada la pobreza. Dios no comulga con la pobreza, porque Dios cuando mandaba hacer las cosas de Él, eran en oro, en diamante, en cosas preciosas, porque Él es el dueño de todo lo creado. Él es el dueño de todo lo creado. Por eso Dios nos llama, nos levanta como sus hijos, como representantes de su reino, no para atesorar la riqueza, sino para ser canales de bendición. Por eso Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y me serás de bendición para otro. Porque Dios está buscando a alguien en la tierra que le crea. La Biblia dice que Dios saca al pobre del muladar y lo sienta con los príncipes de la tierra, para que hereden un puesto de honor, porque es honor vivir bien, es honor comer bien, es honor vestir bien, porque eso glorifica al Padre. La pobreza en nada glorifica al Padre. Por eso el enemigo, Satanás, él es el enemigo de nuestra alma, pero también de nuestra prosperidad financiera. Por eso levanta gobiernos nefastos. Por eso levanta gobiernos que vienen a traer pobreza, miseria, que la gente pierde el valor, pierde el sentido, pierda la visión. Por eso es que se levantan estos gobiernos que tienen el poder de la influencia para engañar. Pero hay pobreza, y miseria y hambre. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos, no en las armas, sino en las armas espirituales. Escúchame, en las armas espirituales del ayuno, la oración, pero también la honra. Tenemos que diezmar, ofrendar, tenemos que ser generosos, porque Dios tiene todo el poder. Y dice la palabra en Deuteronomio que Él nos da el poder para hacer la riqueza. ¿Qué es poder? Nos da la habilidad, nos da las ideas, nos da todo eso, porque eso es lo que Él hace y eso es lo que Dios va a hacer en los próximos días. Tus negocios van a prosperar, tu familia va a prosperar, pastor. Si eres un diezmador, un ofrendador, si eres un hombre de honra, Dios va a levantar, Dios te va a proveer. Empresario, tú que me estás escuchando, levántate en el nombre de Jesús. Dios no es un Dios de pobreza, Dios es la franquicia de la prosperidad financiera es de Dios. Pero por mucho, escúchame, aún hombres de Dios que han predicado pobreza y miseria, así está el pueblo. Sacúdete de la pobreza, sacude tu mente, renueva tu mente. Dios te quiere levantar y este es el mejor tiempo para Dios glorificarse, porque lo hizo con Israel en Egipto. Egipto estaba en las tinieblas, pero Israel estaba en Gosén, ciudad de la luz. Y dice el Salmo 105, salieron con oro y plata y no hubo entre ellos enfermos, porque esa es la prosperidad de Dios y nosotros estamos bajo el pacto de Dios. Y en el nombre de Jesús, declaramos que Dios va a hacer cosas grandes en este tiempo, que Dios va a llenar tus manos de todo bien, que te va a ir bien en los negocios, que muchos cerrarán, pero tú te mantendrás y se levantará. Pero escúchame bien, honra a Jehová. Proverbios 3, 9, 10. Y también entiende lo que yo le dije a la iglesia el domingo pasado. Le dije, mira dónde estás colocando tu semilla. Mira dónde estás colocando tus diezmos y tus ofrendas. Mira, porque esto no es por sentimiento, esto es por un principio de honra. Y no toda tierra donde yo la coloco es buena,
porque hay tierras que me dan al 30, hay tierras que me dan al 60 y tierras que me dan al 100. Y hay hombres, escúchame bien, porque yo sé que muchos pastores se van a ofender y mucha gente se va a ofender, pero hay hombres que no creen en los principios de la prosperidad financiera de Dios, por lo tanto esa tierra es mala. Dice la Biblia que Isaac hubo hambre como la primera hambre de Abraham, e Isaac sembró en aquel año en el desierto y cosechó al 100 por 1. ¿Por qué? Porque Isaac creía en los principios de Dios. Entonces hay hombres y mujeres con tremenda unción del Señor, pero no creen en esto. Son buenos para liberar, para echar fuera demonios, son buenos para todo eso, pero no son buenos para creer en los principios financieros, porque ellos se acomodaron en su pobreza, se acomodaron en su miseria, y así están, y por eso es que muchas veces sus hijos no quieren servirle al Señor, porque han visto la necesidad que hay en su casa. Por eso tienes que echar fuera en el nombre de Jesús. Estoy bajo una unción porque Dios me constituyó como apóstol y me entregó las armas, me entregó un manto para romper esto. Y escúchame bien, en mucho tiempo estuvo apagado, pero he estado en una guerra espiritual, he estado en oración, he estado ahí delante de Dios en ayuno, he estado en su presencia porque meditando, y me digo, vuelve a tomar lo que te he dado, porque yo no te lo he quitado. Y sé que el enemigo se ha levantado con gran furia, pero poderoso es Dios quien nos sostiene. Y he pasado por muchas cosas, ustedes lo saben, enfermedades, he pasado por dictámenes de muerte, pero Dios me tiene de pie. Y yo creo que soy un libertador en el nombre de Jesús para este tiempo, y toda gloria es para Dios. Pero vengo a darte esta palabra, que tienes que levantarte, que tienes que honrar a Dios. Recuerda, la mujer llegó a Eliseo y le dijo, mi siervo, tu varón era un siervo como tú, pero ahora se murió y el acreedor ha venido a llevarse a mis hijos en parte de pago como esclavos. Eso hace el sistema. Eso hizo Faraón. Se gastó a los viejos, después quería a los niños y los jóvenes. Eso es lo que estamos viviendo. Pero Eliseo dijo, trae vasijas, y si no tienes, préstalas. Y ¿sabes qué? Se llenó y se acabó hasta que se acabaron las vasijas, y le dijo, vende, paga lo que debes, y con lo demás vive, monta un negocio. Porque este es el tiempo donde Dios nos va a dar las ideas para levantar esos negocios y los negocios prosperen. Porque los negocios y las cosas y las finanzas que Dios nos está dando, está para honrar a Dios, está para vivir bien y está para ayudar a la gente. Por eso no se te olvide que es Dios quien lo va a hacer. Esta unción que está cayendo aquí, que está sobre mí ahorita mismo, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que los toque a ellos. Que donde este audio se escuche, empiecen a ser transformadas las finanzas de tu pueblo. Señor, haz milagros sobrenaturales, porque a ti no te queda grande nada, papá. Tú eres nuestro Padre y tú quieres que nos vaya bien. Y el Salmo dice que tú, Salmo 35:27, que tú amas la prosperidad de tus hijos. Tú amas, escúchame bien, búscalo, Salmo 35:27. El Señor ama mi prosperidad, la prosperidad de mi salud, de mi alma, pero también la prosperidad financiera. Se pudre todo yugo de pobreza, se pudre todo estancamiento, todo negocio que está ahí quieto, quebrado. En el nombre de Jesús se mueven a tu favor, se levantan los negocios. En este tiempo se levantan y veremos la gloria del Señor. Veremos la gloria de Dios. No desmayes y recuerda, mira la tierra donde estás sembrando. No te muevas por sentimiento. Confía en lo que Dios te dice, porque no toda tierra te produce. Y hay tierras que están produciendo cardo y espina, pero hay tierras que están produciendo al 100%. No se te olvide esto. Dios mandará y levantará mentores a tu vida que te enseñen esto. Y no todo mundo tiene la autoridad ni la unción para esto. Dios ha escogido a un remanente para muchas cosas, y también le ha dado la unción para que tú prosperes. Porque la unción para echar fuera demonios, para sanar enfermos, pero también hay una unción para prosperar. Te bendigo tu casa, bendigo tu vida. Quise mandar un devocional de 10 minutos, pero mira, la unción hace esto. Comparte este audio, medita en lo que te estoy diciendo. Echa fuera todo espíritu de pobreza, echa fuera toda deshonra. Vuelve en amistad con Dios, vuelve a honrar a Dios, dale a Dios lo que es de Dios. No mires los tiempos, porque Dios es poderoso para levantarte. Te bendigo. Te habla el apóstol Romel Torres del ministerio Casa de Poder y Amor del Rey. Pastoreamos junto a mi esposa, la profeta Liliana García. Estamos para servirte, estamos para ayudarte. Escucha este audio y envíalo a alguien que lo necesita. Bendiciones, y que el Señor abra tu corazón y tu generosidad. Bendiciones.